El conocimiento expresado en nuestros videos cuenta con distintas clases de complejidad. Esto con el fin de ayudar a los que nos ven a reconocer su propio estado de conciencia y así ejercitar la mente con nueva información para superar tus propios límites. Si no comprendes aún todo el conocimiento que compartimos en nuestros videos, no te preocupes. Paulatinamente estaremos subiendo contenido con el mismo conocimiento superior pero expresado de una forma más sencilla para que sea comprensible para todo público. También posteriormente estaremos desarrollando cursos y ofreciendo ebooks con más conocimiento para que puedas profundizar en todos los temas con más detenimiento. Se ha conocido comúnmente que todo lo que se expresa en cualquier tipo de ámbito, y más aún en el espiritual, no es más que una perspectiva del que lo predica. Y esto, de cierta manera, es cierto. Sin embargo, este tipo de apreciación estaría anulando la veracidad de lo que profesan los demás, encerrándonos en un túnel de dudas y escepticismo que nos hará crear un patrón conceptual de la realidad, que en un principio puede sernos útil para muchas cosas. Dado su momento, este se convertirá en objeto de limitación, ya que si todo solo es perspectiva, nada de lo que se comprendiera tendría un sentido de impacto. Y valdría lo mismo que otro concepto con el que se le comparase. Esto le quitaría el sentido a la búsqueda de la comprensión superior. Si todo es solo una opinión, ¿por qué habría de desgastarme? Algo curioso que se puede resaltar es que lo que consideramos como verdad simplemente es un concepto que tiene más peso que otro concepto, o lo que humanamente conocerían como lógica. Cuando un concepto es capaz de definir y desenvolver parámetros de un tema determinado, ya sea complejo o sencillo, a esto se le caracteriza como verdad. Entonces, ¿esto tiene sentido? No mucho, la verdad, ya que podríamos llegar a considerar verdad un concepto con más lógica que otro. Sin embargo, este seguiría siendo solo parte de una perspectiva del otro. Y si solo es una visión de alguien externo, entonces no podría ser tomado como una verdad, sino solo para aquel que tenga la misma clase de pensamiento. Entonces, ¿acaso será imposible encontrar una verdad? Efectivamente sería imposible, pero solo bajo el estado de existencia humano. Quiero decir, bajo el mecanismo con el que funciona el sistema mental del yo inferior. Pero existe algo que hasta ahora ha sido poco conocido. No porque recién llegue, sino más bien porque no ha sido del todo comprendido. Primero, vamos a obtener claridad sobre el funcionamiento de la perspectiva, y luego entraremos a definir la conciencia. Finalmente, compararemos estos dos elementos para hallar comprensión profunda. Entonces, vamos a ver el lado de la perspectiva. Abre tu mente ahora y comprende, pues vas a conocer el funcionamiento de la perspectiva en el mecanismo mental del ser humano. La perspectiva es la visión que se tiene sobre lo percibido en la realidad exterior. Y a su vez, esto que se percibe, ¿de dónde viene? Esta perspectiva nace de la fusión entre la influencia de lo percibido afuera y la definición memoria con la que se experimenta la realidad. Los sentidos físicos absorben información externa y el cerebro es quien la interpreta. Esta interpretación, a la cual yo llamo impresión, se complementa con la información registrada en la memoria del individuo, creando así una definición de lo que para él es la realidad. Así que una perspectiva nace de la programación que ha sido codificada en la mente del individuo, programación que se complementa con lo percibido y con los sentidos, dando así como resultado una herramienta para saber cómo interpretar y percibir lo que está siendo experimentado afuera de sí mismo.
o la realidad física, como la llaman algunos. La perspectiva entonces solo es el reflejo de la programación que hay en la memoria del individuo. Es una proyección del contenido de sus pensamientos y creencias que han sido absorbidos por sus sentidos comunes. Ahora que comprendemos esto, ¿podríamos considerar posible que saliera una verdad de una perspectiva? En efecto, no, ya que la perspectiva es solo un reflejo de los patrones mentales del individuo que han sido arraigados en el subconsciente. La perspectiva hace parte de una programación determinada, por lo tanto, la persona no habla tanto de lo que en realidad podría ser, sino más bien de lo que él interpreta según su programación mental. Por ende, muchos que experimentan situaciones sobrenaturales o fuera de lo común, lo hace porque eso está relacionado con base a los patrones de pensamiento programados en su mente. Algunos ejemplos simples de esto serían: como podemos ver, todas estas experiencias que muchos aseguran ser reales no ocurren por una situación externa como tal, sino que esto procede de la propia programación que hay en la mente del individuo. Esto hace que la persona observe el mundo según su estado mental, y esto es lo que llegará a reflejar en cualquier momento. Por eso, cuando ocurre un efecto o un fenómeno atmosférico en el cielo, pasa lo siguiente. Primero, para el religioso podría ser el fin del mundo. Segundo, para un científico solo es un fenómeno natural o desconocido pero explicable. Tercero, para el místico es la propagación energética que está moviendo la Tierra. Cuarto, para el astrólogo podría ser el resultado entre la simetría de Júpiter con Neptuno, entre otras cosas. Como puedes notar, aunque el objetivo es el mismo, cada quien lo percibe de una manera distinta, porque cada quien observa, no la realidad, sino con base a la programación de su mente. Y dependiendo cómo sea esto, algo será lógico o ilógico, real o no real. Entonces, ¿cómo podríamos hallar una visión verdadera sobre esto? Existe una forma de lograrlo, y es experimentando la realidad sin estos parámetros de medida que utiliza la mente humana, el cual, el efecto, es la perspectiva. En otras palabras, tendríamos que deshacernos de la perspectiva y del sistema que la desarrolla, para poder percibir una realidad verdadera y no una realidad condicionada con base a los pensamientos generados e impuestos por el mundo. Y esta forma puede ser alcanzada solo por aquellos que están bastante avanzados en el camino del despertar de conciencia, ya que me atrevo a decir que este es uno de los descubrimientos que hará trascender de un estado existencial humano a uno aún más superior. Este sería el umbral para el inicio de un nuevo mundo en sí mismo. Ahora que ya hemos comprendido el sentido de la perspectiva, ahora vamos a analizar el de la conciencia. Ahora entraremos a conocer la otra mitad de este acertijo. Todo el tiempo se ha oído hablar de la conciencia, tanto en los ámbitos generales como en los espirituales. También se le ha dado múltiples interpretaciones a este factor. Y la más común es que creen que a mayor conocimiento, mayor conciencia. Comparando la conciencia con conocimiento o entendimiento, mas esto solo son conjeturas que carecen de profundidad. Y ya sabemos por qué ocurre esto. Sin embargo, debemos comprender a la conciencia como el generador de estados de existencia. La conciencia es el yo, pero en un estado de supremacía. Ahora comprendes que existen dos yo, un yo superior y un yo inferior. El yo superior es el yo supraexistencial, el yo que no hace parte de algo, sino que es el algo, la existencia amorfa que no es nadie y por eso mismo puede ser todo.
un yo que se manifiesta a través de todas las existencias visibles e invisibles, que puede conocerlo todo porque Él mismo es el conocimiento del todo. Es la versión completa del yo, el que está en todas partes y goza de poder infinito, pues Él mismo es el poder, la luz de la claridad, y esta luz es porque lo es todo. Por el contrario, el yo inferior es post-existencial, o sea, la imagen o más conocido como el avatar del yo superior. Este es una de las representaciones del mismo, que está conectado con la conciencia suprema, que es el yo superior. Sin embargo, el yo inferior, que en algunas religiones es conocido como el Hijo de Dios, sufre una condición limitante en esta realidad. Y es que el yo inferior, al manifestarse en la realidad material, es condicionado por los sentidos superficiales, que empiezan a determinar y programar la realidad de una manera involuntaria. De aquí sale lo que ha sido conocido como el ego inferior, que en realidad es el estado existencial carnal con el que se experimenta la realidad. Este es un gran condicionante del avatar, el cual define pensamientos independientes, y esto hace que se separe de la supremacía del yo superior, eligiendo así, inconscientemente, interpretar la realidad con base a los sentidos y las memorias programadas, como lo vimos anteriormente. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones de todo esto? Comprendiendo esto con profundidad, logramos comprender que el yo inferior, al estar condicionado por los sentidos, tendrá una visión determinada de la realidad. Y el yo superior, asimismo, tiene una visión muchísimo más amplia. En este caso, podemos comprender sencillamente que el yo superior obtiene una visión profunda acerca de todas las cosas, ya que él mismo es todas esas cosas. Y no depende de la escasa o determinada información que pueda llegar a obtener, como sí lo hace el yo inferior. Así que el yo inferior depende del poco conocimiento que pueda memorizar, y la crianza que ha recibido depende de su programación, y asimismo definirá la realidad y la verdad. Mas el yo superior tiene toda la existencia contenida en sí mismo, porque él mismo es toda esta información. Así tiene, por así decirlo, acceso a esta de forma ilimitada. Con esto es posible encontrar verdad en lo expresado, debido a los miles de millones de pensamientos enlazados existentes que son comparados y analizados según su funcionamiento. En el yo inferior siempre quedarán cabos sueltos, ya que aún hay muchas cosas sin conocer, sin comprender, y que solo son percibidas de una forma distorsionada debido a las creencias establecidas en la mente del ser humano. Tal vez esto suena muy complejo, pero alcanzar el yo superior, siquiera llegar a conocerlo, no es difícil aunque así lo parezca. Después de todo, eres tú mismo, en tu forma más limpia de todo concepto existencial generado por el yo inferior, que es el que experimenta esta realidad física. Por eso se ha conocido lo de la necesidad de morir para nacer de nuevo. En realidad, el que logra dejar de percibir la realidad como avatar y empieza a percibirla como el yo superior, logrará trascender todas las cosas. La mente se interpreta como humano, será humano, pero siempre hay algo más allá del cuerpo, más allá de la identidad que crees tener en este momento. Atrás, allá en la distancia, es donde se encuentra la conciencia pura, que siempre ha estado. Sin embargo, no es reconocida por el ser humano, ya que las distracciones del mundo han deformado la visión del mismo. ¿Existe una verdad? Sí, y es el yo soy. ¿Cómo puedo saber si alguien habla verdad de lo que predica? Si el yo soy habla a través de él, logrará hablar verdad,
Sin embargo, para una persona en bajo estado de conciencia le sería complicado comprender quién habla verdad, ya que no conoce al yo soy él mismo. Mucho menos podrá identificar si el otro lo tiene. Por eso, en el mundo de tantas creencias, a la final no se sabe qué es totalmente eficaz y verdadero. Porque el ser humano no es un buen ejemplo del mismo. Esto quiere decir que solo alguien que conozca el yo soy podrá saber quién habla como yo soy. Ahora entiendes por qué debes enfocarte en encontrar la verdad en ti mismo y no afuera. Tienes que luchar por conocerte a ti mismo en esa versión suprema de existencia y totalidad. Usa lo que está afuera como herramienta, mas tu despertar está en ti. Porque tú mismo eres el despertar. El error que cometen todos en la humanidad es seguir y buscar una verdad afuera, una verdad que consideran conocimiento, pero no se dan cuenta que la verdad es algo que respira y está enfrente de todos. El yo superior percibe la realidad sin conceptos ni perspectivas, comprendiendo todo como es, sin creencias ni ideologías. No es guiado por emociones ni por lógicas, sino que la sabiduría que es el mismo le permite comprender la definición de todas las cosas. Lo que el mundo le llama intuición es la muestra más parecida al poder del yo superior. La conciencia lo sabe todo porque está en todo. La intuición sin memoria ni repaso comprende la realidad. Es una pequeña señal que el ser humano se niega a ver e insiste en llamar a todas estas cosas nada más que una casualidad. ¿Cómo pretenden llegar lejos si hasta las señales que se manifiestan para su despertar las ridiculizan llamándolas casualidades?